hablando de profesionales, hoy invitamos a otro profesional aquí a Piso de Vespertinas. Es un hombre que está detrás de muchas causas sociales en nuestro país. Hoy en Vespertinas recibimos al abogado y profesor del consultorio jurídico de la Universidad de la República, Juan Sereta. Un gusto recibirte, Juan. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Hace unos días, Juan, nosotros conocíamos la noticia de que el Fondo Nacional de Recursos va a comenzar a dar en forma gratuita los medicamentos para el tratamiento de la cura de la hepatitis C, ¿verdad? ¿Por qué no pasaba esto antes? Buena pregunta. Da para decirme, pregúntale a ellos. Sí, casi, ¿no? Bueno, nosotros nos involucramos con la hepatitis C en el fines del 2016, cuando Fernanda Castillo, una muchacha de Maldonado, nos vino a consultar porque de niña había tenido una operación de apendicitis y le tuvieron que hacer transfusiones y le contagiaron la hepatitis C. Y vino ya grande, siendo una mujer con hijos, porque su hepatitis C había evolucionado. Es una enfermedad de evolución lenta, pero muy compleja. ¿Es una enfermedad que queda como latente? Y sí, después... o sea, no da muchos síntomas. Cuando te da síntomas ya estás en etapas complicadas, ¿no? Con afectación en general del hígado bastante importante. Y el caso de Fernanda vino al consultorio a plantearnos que quería hacerle un juicio al Estado o a su prestador de salud, porque le habían contagiado la hepatitis C, ya no tenía nada que ver, y hoy estaba empezando a padecer los síntomas graves en su hígado. Y cuando nos pusimos a investigar con los estudiantes de ese año y con mis ayudantes de ese año el caso, encontramos que había medicamentos que curaban la hepatitis C. Entonces, lo estudiamos y la citamos y le dijimos, Fernanda, ¿y qué te parece si primero nos peleamos por curarte? Claro. Y lo de buscar una indemnización por eso lo dejamos para más adelante. Y bueno, ella aceptó el reto y fue el primer caso que se planteó de una acción de amparo para obtener los medicamentos que curan la hepatitis C. Claro. Y en ese momento, en ese juicio fue bastante peculiar, porque nosotros demandamos al Ministerio de Salud Pública porque el medicamento no estaba incluido en nada. Y me acuerdo que en el medio del juicio, en ese momento la ministra, quien estaba haciendo las veces de ministra, que era Cristina Lustenberg, dictó una resolución por la cual se incluyeron los medicamentos que curaban la hepatitis C. Y se pusieron a cargo del Fondo Nacional de Recursos, pero no se estableció en qué condiciones. Por lo tanto, el juicio cambió. Tuvimos que traer al juicio al Fondo Nacional de Recursos, que terminó siendo condenado. En el caso de Fernanda se curó, está lo más bien. Es un tratamiento que en 12 semanas se curan. Y es algo que sucede más de lo que creemos. Bueno, es que no sabemos cuántos hay. Y ahí nos empezamos a involucrar con otros pacientes y a promover acciones de amparo para obtener la medicación que cura la hepatitis C. Y el fondo reaccionó, en ese momento elaboró un protocolo y empezó a cubrirlo, pero para pacientes que tuvieran la enfermedad en estadios muy avanzados, es decir, ya con cirrosis en su hígado. Ah, pero qué horror, porque si lo agarran en... Claro. Bueno, o a la espera del trasplante de hígado incluso. Entonces los que tenían enfermedades en etapas más tempranas, que es además en etapas donde el medicamento es más eficaz, supera el 99,9% de éxito. Y entonces seguimos haciendo amparos, pero para pacientes con hepatitis C en etapas tempranas. El gran problema hasta ahí era que muchos de nosotros podemos tener hepatitis C y no sabemos. Entonces, como no hay una campaña que realmente porque sale un análisis de sangre. Sale un análisis de sangre, que no es complejo, se puede hacer en un minuto. ¿No tendría que pedirlo en el carnet de salud? Y bueno, son algunas de las medidas en las que se puede pensar para hacer una campaña. En ese caso, nosotros nos involucramos también con algunas asociaciones de pacientes que nos empezaron a derivar otros casos. Y bueno, ahora afortunadamente se incluye para todos los enfermos, Claro. No importa el estadio de la enfermedad, lo cual es una gran noticia. En el medio también es bueno decir que pasamos de la existencia de un medicamento original con una patente, con un costo bastante elevado, a una copia realizada en India, que abarató muchísimo el costo en el acceso a la medicación. El resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Perfecto. Y en ese sentido significó también, creo que un avance importante mejor para que también el fondo pudiera asumir el gasto que significa cubrir a todos. A todos. Bueno, ¿sabés que en Vespertina nos encanta vespertinear? A nosotros se nos ocurren todo el tiempo secciones nuevas. No nosotras, es en general la producción, pero bueno, nos hacemos las que fuimos nosotras. Nos hacemos eco de la producción. Y esta es espectacular. Vamos a tener una sección contigo que estoy absolutamente fascinada. El juego es el siguiente. Se llama Un Tuit, Un Caso. Vamos con el primero. Vamos. Anoche vino a la clase un señor al que patrocinamos en un juicio de amparo para que le colocaran un desfibrilador. Pues, un cardiodesfibrilador, perdón. Solo vino a contarnos que hizo una parada cardíaca y el aparato lo resucitó. Nos dijo, vine a contarles a los muchachos porque si no es por ellos, no estaría.
¿Qué sentís cuando te llegan ese tipo de mensajes? Y son fuertes. Son fuertes porque el caso de los cardiodefibriladores es algo que no podemos entender que siga sucediendo. Hoy por hoy el Fondo Nacional de Recursos financia los cardiodefibriladores implantables, que es como el aparato que vemos en la pared, pero implantado debajo de la piel, y que hace que si tenés un episodio de muerte súbita te resucita automáticamente. El episodio de muerte súbita es un episodio en el que 9 de cada 10 que lo hacen se mueren. Claro. Y el fondo financia, pero solo para aquellos pacientes que ya tuvieron un episodio de muerte súbita y resucitaron. O sea, Un aquellos que antecedente. murieron y resucitaron. Si nunca te moriste, no tenés derecho al cardiodefibrilador. Y entonces eso da lugar a que pacientes a los cuales se les hizo un diagnóstico, un estudio, y ya se sabe que en cualquier momento van a tener un episodio de muerte súbita, y seguramente no lo van a poder contar. Bueno, hacemos los juicios de amparo para conseguir el dispositivo, que se los implanten. Y bueno, y este era un caso donde no solamente se logró que se lo pusieran, sino que se lo pusieron y afortunadamente funcionó. Claro. ¿Por qué especialmente dedicás tu profesión a esto, a los más vulnerables, a situaciones tan complejas? Bueno, un poco de casualidad. Yo ni bien me recibí, me involucré con la docencia en facultad. Y la materia que siempre me apasionó fue consultorio jurídico, que es la última etapa de la carrera, donde los muchachos ya trabajan con casos de verdad. Claro. Y ahí la universidad, la Facultad de Derecho también se involucra en unas tareas de extensión, de decir, bueno, pongamos nuestro saber al servicio de los que tienen dificultades para acceder a la justicia. Y desde que empecé en el año 98, recién recibido con ese tema, siempre me gustó, sentí que mi vocación iba por ese lado. Y a medida que la vida me fue permitiendo dejar otras cosas para dedicarme casi de lleno a eso, me dediqué a eso porque es lo que me hace, lo que me gusta hacer, ¿no? Lo que te hace feliz. Sí. Sí, a veces en los resultados de estos casos yo se lo intento transmitir a mis estudiantes y en muchas de estas Es muy causas... frustrante, me imagino. También. Sí, pero muchas de Llegan tarde. muchas de estas causas te permiten darte cuenta que vos con esta profesión podés hacer mucho, podés hacer muchas cosas, que van más allá de ganarte la vida. Claro. ¿No? Te permiten realizarte, te permiten sentirte, irte para tu casa. También tenemos días malos, ¿no? También tenemos Bueno, días sí, en los que nos va obvio, mal. claro. Pero te permiten, cuando las cosas salen bien, te permite llevarte para vos algo más que haber ganado un juicio, ¿no? Sentís que has dejado algo en alguien. Claro. Recién decías que también tenemos días malos y voy a seguir con un tuit, un caso. Viene por ahí el que tenemos para conversar contigo y que dice lo siguiente. Aunque no llegamos a tiempo con tu amparo, me gusta pensar que tu lucha no fue en vano, fue para los demás, como tu vida. Goy Fonseca. ¿Cómo vivís vos Porque tipo Goy de es un tipo, noticias? era un tipo espectacular. Era un tipo que siempre fue un luchador social, siempre trabajó para los más pobres. Él se dedicaba a ayudar a los presos que recién salían de la cárcel, en ver cómo podían reinsertarse. Un tipo súper humilde, un trabajador de la vida. Y él tenía un aneurisma y necesitaba una endoprótesis, que es una manera de forrar la aorta para que no te explote. Y bueno, y lo conocimos a propósito de eso. Me acuerdo del día que vino a la clase, que no fue una consulta, fue conocer a una persona espectacular que nos dejó mucha enseñanza en su charla, en su entrevista. Y bueno, entonces generamos un vínculo ahí muy bueno con él, porque yo sentí que él a mis estudiantes le dejó mucho mensaje. Y lamentablemente me acuerdo con los estudiantes de aquel año, hicimos la demanda, preparamos todo y no llegamos a tiempo. ¿Y qué pasa cuando no se Y lo llega? más triste es que a la semana que no llegamos a tiempo, el FNR decidió incluir la endoprótesis como la que necesitaba hoy. ¿Fue un trámite administrativo por el cual no se llegó? Fue cuestión de tiempo. ¿O fue voluntad? ¿O fue solo voluntad? ¿O fue qué? No sé, esos son los casos donde vos te reprochás y no pude haberlo hecho una semana antes. ¿Qué es la burocracia? Yo qué sé, no sé. No sé, tal vez pudimos acelerar nosotros. Yo hago un reproche a nosotros mismos. Capaz que yo pude haber corregido esa demanda antes. Pero es difícil cargar con eso. Es difícil. Y sí, ponerse esa pero es mochila, inevitable que vos también te lo plantees, ¿no? ¿no? Desde esta tarea que tenés, estás como enfrentado al Estado de alguna manera, ¿no? ¿Recibís Sí. presiones? No, mira, la verdad que nosotros demandamos mucho al Estado, demandamos a cualquiera, ¿no? O sea, es más, Sí, a prestadores de salud privados también. prestadores de salud privado. En otro de los grupos en que yo estoy, que no es el consultorio específicamente, todo el año pasado trabajamos en demandar a una multinacional, que no voy a decir cuál es para no adelantarnos, pero
Pero nosotros demandamos al que entendemos que tenemos que demandar. Pero por parte del Estado, sí, sé que en muchos lugares no somos como que no generamos afinidad o empatía porque las causas son contra ellos, pero nunca sentimos presiones ni en los juzgados, ni tampoco en la relación con los colegas a quienes enfrentamos, con los colegas del Ministerio de Salud Pública, del Fondo Nacional de Recursos, del BPS. Es más, tenemos hasta grupos de WhatsApp donde nosotros, si yo llego, por ejemplo, hoy tenía 2 audiencias con el Ministerio y con el Fondo y mis colegas llamaron en un juzgado y mis colegas estaban en otro juzgado enfrente y nosotros les mandamos un mensaje para decirle, mirá que están llamando, venite, y ellos hacen lo mismo con nosotros, o sea, Claro. y creo que eso también es parte de la enseñanza para mis estudiantes, que ellos vean que esto no es una guerra contra los abogados del Ministerio, ni es una guerra contra el Ministerio. Nosotros peleamos por mejorar las cosas. Peleamos porque los más desprotegidos, los más desfavorecidos en esta sociedad se acerquen un poquito más a los Tengan demás. una oportunidad. Nada más que Ahora, eso. Juan, nosotros veíamos que en 2018 se llevaron 220 acciones de amparo. Sí, Y en lo que va de 2019 ya superaron ese número. 160 vamos. Ah, no llegaron todavía, pero lo van a superar. Vamos a pasar las 300. Pasarlas. Sí, porque a esta altura... ¿Qué está pasando? ¿Por qué se aumenta? ¿Por qué existe ese aumento tan grande? ¿Es porque están dando resultados? ¿Porque la población se está despertando? Yo creo que hay varias cosas que pueden explicar el aumento. ¿Hay más enfermedades? ¿Qué es? Primero, en el caso de los medicamentos, la ciencia avanza a una velocidad que es muy superior a la incorporación de medicamentos. O sea, cada vez hay más cosas, se descubren nuevas terapias. Sobre todo, por ejemplo, en la oncología han surgido un montón de cosas que hace 10 años no existían. Sí. Y obviamente que la incorporación a la cobertura no va a la misma velocidad que avanza la ciencia. Y creo que en el caso nuestro también es relevante que la gente se va enterando, a propósito de la tarea de ustedes, se va enterando de que si no tiene dinero para pagar un abogado, puede venir a la facultad. Y que va a tener una atención gratuita. Nosotros estamos exonerados de todos los gastos de hacer un juicio. O sea, la persona que viene a atenderse con nosotros, si bien tiene que ganar menos de 34.000 pesos por mes, una vez que ingresa a la atención nuestra... No paga un peso. No paga un peso, va a hacer todo el juicio y solo necesita gastar el boleto para ir el día de la audiencia al juzgado, nada más. ¿Cómo es? ¿Se pide hora para cómo es el- Por razones de cuestiones de salud, nosotros eliminamos la agenda y atendemos todos los jueves a partir de las 19 horas. Hoy a partir de las 19 horas arrancamos y seguimos hasta que se vaya el último. A veces son las 12 de la noche. Por Estamos orden de haciendo agenda. llegada, entonces, digamos. Sí, por orden de llegada a partir de las 19. Pero ahí no es necesario agendarse. En las demás cuestiones sí hay que agendarse y bueno, se les da una fecha, un día y van ese día. Sí, y también quizás el hecho de ver lo que decías, ¿no? Que se puede hacer algo, que hay una salida, sentar jurisprudencia también, ¿no? De Sí, alguna manera en ese totalmente, tema. totalmente. Eso también quizás ayuda a la gente a decir, bueno, me está pasando esto, puedo hacer algo. Sí, pero Y mira, antes- nosotros este año nos pasó que ha aumentado la cantidad de casos y eso hace que una veces en aras de acelerar la atención y poder atender más gente, lo haga con más mecanizado. Y este año nos dimos cuenta, y lo comentamos con mis ayudantes y con los estudiantes, de que no podíamos perder una cosa que nos dimos cuenta que es muy importante para la gente y es La humanidad. decirle, bueno, los primeros 5 minutos de la entrevista, nosotros no vamos a preguntar nada. Vamos a dejar que la gente nos cuente lo que quiera contar. Porque nos dimos cuenta que hay muchas personas que vienen y en Con una realidad angustia enorme. es la primera vez que alguien los escucha. Que alguien se sienta y le dice, Claro. bueno, a ver, ¿cuál es su problema? Claro. Que alguien le deja de Y decir nos no. cuentan, nos Hacen cuentan. como una catarsis, Sí, digamos, y muchas veces aflojan. nos dicen, ¿sabe que es la primera vez que le puedo decir a alguien todo este problema que tengo? Bueno, después vemos en qué podemos ayudar. Pero decidimos esos primeros minutos dejarlos para que la gente nos libere su problema y después, en la medida que podemos, obviamente, nos encargamos de intentar ayudarlos. Claro. ¿Cuántas personas están esperando que les den medicamentos de alto precio en este momento? No sé, pero lo que sí te puedo decir es que hoy a las 19 tengo 40, 50 personas esperando. ¿Y el Ministerio de Salud Pública, cuando se lo obliga a hacerlo, lo hace a tiempo? Bueno, buena pregunta. Cuando nosotros ganamos un juicio, la verdad es que tenemos respuestas muy diferentes. Si comparamos Ministerio de Salud Pública, Fondo Nacional de Recursos o BPS, que también puede ser condenado. El Fondo Nacional de Recursos cumple prácticamente siempre en plazo. El Ministerio es empezar otra lucha. Te diría que siempre termina cumpliendo, pero a veces ese tiempo que transcurre desde que ganamos el juicio Es hasta vital. que entrega el medicamento Vital, literalmente. es vital. Sí. Y eso demora. Sí. Juan, están llegando un montón de mensajes para ti y alguien dice, gracias por atenderme tan humanamente cuando fui a pedir ayuda. Sos un capo, Natalia. Bueno, yo te doy el nombre y vos ya sacás
¿De qué caso estamos hablando? No sé, Seguramente, pero bueno, un si beso a Natalia. Sí, te dice que sos un capo porque la aprendiste muy bien entonces. Otro tuit, otro caso. En el Día Nacional del VIH, ¿qué tal si cumplen la sentencia de la justicia para que los niños accedan al tratamiento pediátrico? Uf, estos casos. Bueno, ese es un caso que ganamos, no con el consultorio, con la clínica de litigio estratégico, que es otra asignatura en la que yo estoy, donde también litigamos. Y fue un caso donde reclamamos los medicamentos para los niños con HIV del Pereira Rosell, o sea, los niños pobres, Pereira Rosell y otros, pero la mayoría están en el Pereira Rosell porque se dejó de comprar la versión pediátrica del medicamento para el HIV. Y se dejó de comprar porque al laboratorio no le importaba. Y esto tiene esto dicho así es espantoso, y en realidad la razón es buena, y es que ha bajado la cantidad de niños infectados con HIV en Uruguay. Entonces, al haber menos niños, no hay una oportunidad de negocios para vender el medicamento. Menor demanda, menor posibilidad. Y entonces nosotros le económico. reprochamos constantemente, esta es una pelea que tenemos con el ministerio desde hace mucho tiempo, que el ministerio dice, bueno, pues si el laboratorio no lo trae, si el laboratorio no lo pide, bueno, pero nosotros no podemos quedar presos de que solo lo que a la industria le resulta apetecible lo vamos a tener. Por eso hicimos un juicio para que los niños recibieran la medicación en versión pediátrica, porque lo que estaban recibiendo eran las pastillas de adultos. Fíjate que un niño necesita, por ejemplo, 125 gramos de un medicamento, miligramos de un medicamento para Favirenz, que es uno de los que se necesita para el HIV, y le dan una pastilla 600 que tiene que cortarla con un cuchillo. Entonces, lo que realmente recibe el niño no sabemos. No se sabe, es una cosa... Además de que es bueno decir que ese tipo de presentaciones de los medicamentos no tienen un 100% de uniformidad. Es decir, cuando nosotros tomamos una pastilla, cuando partimos una pastilla, yo durante mucho tiempo pensé que las pastillas tenían esas rayitas Sí. porque me tomo la mitad. Sí. No, Pensé, yo también. esas Yo rayitas... también, todos callate, pensamos lo yo mismo. Bueno, también. esas rayitas, lo aprendimos acá, esas rayitas nos apoyó mucho en ese juicio la cátedra de farmacología de la Facultad de Medicina. Esas rayitas son para facilitar la deglución, no son para tomar la mitad. Si necesitas 50 miligramos, es una pastilla de 50 miligramos, no media pastilla de 100. Ay, Ay, no no, te esto puedo que creer. acabas de decirnos, Juan, es quedamos todos de cara, sí, esto era hipertensión. Porque, ¿sabes lo que...? Bueno, nunca se cumplió Pero ¿sabes eso, qué es lo ¿no? increíble? Que muchas veces los propios médicos te dicen, Sí. La si mitad. no conseguís, no sé, de 8 tomas la miligramos, mitad. de 4 miligramos, comprá una de Bueno. 8 y tomate la mitad. Y los es- propios médicos. Estamos Entonces, sabiendo en por un manos de abogado. quién no es exacto eso. Soy un abogado. No, puede haber terapéuticas en que la exactitud no sea tan importante. En el caso del tratamiento contra el HIV, la adherencia al tratamiento y la exactitud de la medicación es clave. O sea, lo importante es que vos tomes lo que tenés que tomar y que no dejes de tomarlo nunca. Que ese es uno de los problemas con los niños. O sea, tenemos que hacer que no dejen de tomar nunca. Y lo que nos pasó con esa sentencia es que no se cumplió. Después tuvimos que intimar, pedir que se pusiera una multa. Después se cumplió, pero después se dejó de comprar de nuevo. Ah. Entonces es estar siempre con una constante lucha. Y no siempre es cuestión de dinero, porque esos niños del Pereira Rosell que necesitan esta medicación significaron en un año un gasto no superior a $3.000. ¿$3.000? Sí. ¿Y cuántos niños? Por favor. Son 120 niños los que estaban censados, pero los que necesitaban versión pediátrica porque son muy chiquitos, eran bastante menos, no me acuerdo si 12 o 14 niños. Pero no, igual no es plata. No, ¿Te parece? $3.000. Eso no es plata. ay, por favor. Y hoy por hoy No se está cumpliendo. ¿No se está cumpliendo? No, incluso las asociaciones de pacientes, ACEPO, la Asociación de Apoyo a Cero Positivo, y otras asociaciones sacaron un comunicado público el día del HIV reclamando, entre otras cosas, que no se está cumpliendo con la sentencia de los niños. ¿Y estás ahora con ese caso o vos Y estás vamos a trabajando? retomarlo ahora, recomenzamos las clases en la clínica la semana que viene, vamos a retomar ese caso para pedir una multa diaria, porque es la única manera de que a veces de que las sentencias se cumplan, poner multas. Claro, cuando pedís una multa que excede, incluso en este caso seguro, monto. a lo que se necesita. Sale más caro la multa que Claro. cumplir. Juan, quiero hacer un paréntesis en lo que tiene que ver con bueno, los casos médicos, para ir a un caso que estuvimos hablando hace no mucho tiempo aquí en Vespertinas y obviamente bueno, en todos los medios de comunicación, que fue ese pedido de habeas corpus que hiciste junto al comisionado parlamentario para trasladar a determinada cantidad de delincuentes que estaban en unos sectores del módulo 8 del COMCAR, que bueno, la justicia básicamente determinó que se tenía que hacer lugar, digamos, a ese pedido y no supimos mucho después cómo siguió ese tema. ¿En qué está? Bueno, te cuento. Algunos de esos privados de libertad eran primarios y algunos ni siquiera estaban condenados. O sea, muchos de esos
personas por las que hicimos el habeas corpus ni siquiera sabíamos si son culpables. Porque estaban con el viejo código del No, proceso están con el penal. nuevo, están formalizados, pero todavía no tienen sentencia. Ah. O sea que están en juicio. Si la sentencia dice no fue él el que cometió el delito, es un inocente que tenemos ahí. Claro. Pero hecha esa salvedad, no todos, había sí algunos así, preventivos, como se le denomina en la jerga. Con la comunicación que he tenido con el comisionado parlamentario, con quien tenemos un convenio y estamos en contacto diariamente, es que, bueno, esa sentencia fue apelada por el Ministerio, todavía está para resolver por el tribunal, pero los contactos que he tenido con el comisionado me han informado que el CONCAR ha venido mejorando mucho las condiciones e incluso el movimiento de esos presos se ha empezado a cumplir. Digamos que en gran parte lo que ordenó la justicia se ha venido cumpliendo voluntariamente O por el sea, Ministerio. se están trasladando. Se han trasladado mucho, se han mejorado o se están mejorando las condiciones de reclusión, que eran espantosas. Y bueno, y vemos si aunque no se haya cumplido 100%, sí vemos que vamos camino a eso y que hay una muy buena actitud de parte de las autoridades del INR y de los directores del CONCAR para cambiar esta cuestión y para Claro, mejorarla. porque la justicia le había puesto un plazo, ¿no? De 15 días. Sí, le había puesto un plazo de 15 días. Sí, pero ellos iban a apelar, entonces Por ahí... eso, sí. No, ahí de fue todas como- maneras, ahí tenemos una discusión porque nosotros entendemos que el plazo de la apelación no suspende el cumplimiento de la sentencia. Claro, Es decir, que mientras se resuelve la apelación hay que cumplir. claro. De todas maneras, en cuestiones tan macro y tan difíciles, siempre se ha tenido la voluntad, y en esto el principal ha sido el comisionado parlamentario, de ser tolerantes en el cumplimiento. De nosotros lo que queremos son señales Sí, de no que se llegar va... ahí. Ustedes lo dijeron muy claramente, tanto tú como el comisionado, que era como una medida extrema y es como la última. Totalmente. No es que empiecen por ahí. No, por supuesto, por supuesto. Y vemos con muy buenos ojos que haya respuesta, que haya trabajo Voluntad, y que haya movimiento. voluntad Claro, para cumplir. También sentís o ves o percibís desde tu lugar, digamos, desde como abogado, ¿ves que ha cambiado la cosa desde que cambiaron las autoridades del INR? Ha habido algunas señales positivas. Unas cuantas señales positivas, sobre todo en algunos centros ha habido señales muy positivas. Y aquel caso de Carol, la mujer que tenía, que estaba privada de libertad, ¿se acuerdan? Y que tenía cáncer y querían que de Está en la alguna casa. Sí. ¿No nos interpela eso como sociedad? Totalmente. Mira, a mí me interpela ese caso y me interpela otro caso en el que hicimos una investigación con la Escuela de Nutrición Sí. sobre las mujeres presas con hijos. Uno después que se hizo una investigación sobre la alimentación de esas Sí, niñas, nosotros ¿no? estuvimos acá. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama? Ahí me mataste, pero... Una de las que hizo la investigación. Sí. Perdón, yo soy disculpen, horrible no me para acuerdo los el nombre. Tenemos tantos invitados que se nos... Sí, no, pero estuvimos hablando sobre eso. Pero a mí lo que me interpeló esa investigación en la que las protagonistas fueron las compañeras de nutrición, lo que me interpeló junto con el caso de Carol es ¿qué sentido tiene la cárcel? ¿Qué sentido tiene la cárcel para una mujer gravemente enferma? ¿Qué sentido tiene la cárcel para una mujer con hijos? Repasemos un poquito para la gente que quizás no tiene claro el caso de Carol, ¿no? Era una persona una mujer privada de libertad con un cáncer terminal Sí, y lo que se pidió fue que viviera sus últimos días que tuviera prisión en domiciliaria. prisión domiciliaria. Con los hijos. Para claro. poder estar Pero con los sus hijos en sus últimos... No, lo que a mí me hizo repensar el caso de Carol mucho, y lo mismo las mujeres con hijos, es ¿qué ganamos nosotros como sociedad con tener a Carol en la cárcel en lugar de en su casa? ¿Qué ganamos con tener mujeres que tienen hijos chiquitos, tenerlas en la cárcel? Si cometieron un delito tan grave que amerita tenerlas encerradas, seguramente no convenga tampoco que Pierdan estén la con los patria hijos. potestad. Pero si van a estar con los hijos, es mucho mejor que estén en la casa. Pensando en esos hijos, pensando en esas mujeres. Nosotros, yo a mi juicio, a la cárcel le hemos dado un poder simbólico que no tiene, como si automáticamente porque alguien pasara por la cárcel generara una especie de magia. Pero en estos casos me parece que hay que cuestionarse si realmente nos suma algo eso, ¿no? Ahora, vos decís, mujeres privadas de libertad con una enfermedad de estas características o cualquier mujer privada de libertad que tenga hijos. ¿Para vos es la misma situación? No, son distintas, pero Ah. las dos me hacen repensar si ¿Sí? ganamos algo con tenerlas presas. Ujú. O sea, una mujer que cometió un delito leve, porque no estamos hablando de un homicidio, no estamos hablando de delitos graves, porque si cometió un homicidio, si es una Pierde la homicida patria peligrosa, potestad. no va a estar con su hijo, Obvio. ni es bueno que esté. Pero si cometió un hurto, si cometió un delito menor, si fue
cómplice de la pareja que tenía, si no sé, esos delitos, que la mayoría de las mujeres están por delitos menores. Esas mujeres que tienen hijos pequeños, que dan de mamar, ¿qué ganamos con tener a ellas y a los niños en una cárcel? Ahora también hay que repensar también un poco el rol de la policía, ¿no? Porque el hecho de que tenga prisión domiciliaria implica que tenga que tener determinados efectivos o alguien monitoreando esa situación. Bueno, eso se soluciona con tecnología, ¿no? Bueno, sí, pero a veces faltan tecnología en determinadas cosas, faltan tobilleras, por ejemplo, electrónicas para los casos de violencia doméstica, y alguien puede decir, bueno, capaz que los recursos vayan para otro lado, entonces lo cuestionas desde ese lugar. Bueno, Se tendría que atender todo, ¿no? sí, para mí ese razonamiento de los recursos vayan para otro lado no me convence. Pero es una visión personal. Sí, claro, por supuesto. Bueno, antes de terminar, ¿no apoyás la derogación de la ley trans? No. ¿Por? Porque me parece que es un colectivo que ha sido durante muchos años víctima de discriminación, que la ley de alguna manera bastante modesta intenta de alguna manera indemnizar o respaldar o tutelar. En las normas que tutelan el derecho a las personas a ser quien quieren ser, por supuesto que lo apoyo 100%. Y en cuanto a las indemnizaciones, que en algún momento se criticaron, son mínimas. Son muy Son modestas, mínimas. son muy modestas y los casos son muy pocos. Me parece que para todo lo que han sufrido esas personas, no veo manera de cuestionar que se reconozcan derechos para minorías que durante muchísimos años fueron perseguidas, discriminadas, etc. Nosotros hemos trabajado con algunas personas trans en facultad, porque también hemos hecho, antes de que saliera la ley, hicimos acciones de amparo para que pudieran modificar sus documentos. Sí. Y hemos tenido contacto como para saber todo lo que significa pasar por eso. Claro. O sea que no de ninguna manera apoyaría una ley que deroga el reconocimiento ¿Tuviste de buen este tipo de resultado derechos. en esos casos? Sí, siempre tuvimos buen siempre. resultado. Vamos a despedirte, Juan, pero antes te voy a leer un mensaje de un televidente que me parece que amerita. Hola, con lágrimas en los ojos y con el alma llena de agradecimiento desde mi posición de mamá de Karen, le mando mis saludos. Hace muy poquito comenzó con medicación para enfermos, LAM, dice. Sí, también es una enfermedad. LAM. Siga cumpliendo tan noble tarea en este mundo donde todo lo hacen posible. Desde Flores. Mira, qué divina. Así que bueno, con eso te despedimos, Juan. Muchísimas gracias por haber estado en gracias a Vespertinas, ustedes. con todo el trabajo que tenés. Fue un gran placer recibirte hoy. Bueno, también fue un placer para mí. Gracias. Muchas gracias. Que pases muy bien.